Otros factores importantes de la línea y para entender su comportamiento y calcularlo vienen de la constante de propagación. Las ecuaciones anteriores que vimos de tensión y corriente sobre la línea derivan de una ecuación general de la forma exponencial b de x igual a a1e a la menos gamma x más a2e a la más gamma x, donde a1 y a2 representan la tensión directa y reflejada, siendo gamma una constante llamada de propagación, o también coeficiente de propagación. Gamma se calcula con esta fórmula, el producto de la impedancia serie por la admitancia paralelo, Z0 por I0 y su raíz cuadrada. Lo expresamos en forma más desarrollada y es la raíz cuadrada de R0 más J omega L0 por G0 más J omega C0. De aquí se derivan los factores o parámetros alfa y beta. Alfa se calcula de esta forma. Recordemos que es el coeficiente de atenuación de la tensión o la corriente a lo largo de la línea. Y beta se calcula con esta fórmula, siendo beta, recordemos, el coeficiente de desplazamiento de fase o de desfase. La unidad que surge de aquí es radianes por metro o kilómetro, según como tengamos los parámetros L0 y C0, referidos al metro o al kilómetro. El que surge de aquí es un valor adimensional y podríamos expresarlo como decibeles por unidad de longitud, pero no a través de esta fórmula, sino aplicando adicionalmente 10 por el logaritmo decimal. Entonces, veremos seguidamente que sobre una distancia igual a una longitud de onda ocurre un desplazamiento de fase de 360 grados, equivalente en radianes a 2pi. Con lo que podremos calcular que beta, el desfasaje, la coeficiente de fase, es igual a 2pi dividido al lambda, siendo el lambda la citada longitud de onda. Bien, calculemos entonces la velocidad de propagación. Es importante tener en cuenta que los inductores almacenan energía magnética en los capacitores eléctrica y se necesita una cantidad de tiempo finita, es decir, no igual a cero, para que un inductor o capacitor tome o dé energía. Por lo tanto, la velocidad a la cual la onda electromagnética, o en este caso eléctrica, se propaga a lo largo de una línea de transmisión varía con esa inductancia y la capacidad. Se puede demostrar que la velocidad de propagación de la onda eléctrica sobre la línea no es superior a la velocidad de luz, como no puede serlo en ningún campo de la física, ningún desplazamiento, pero además es menor a esa velocidad. La velocidad de propagación de la onda sobre la línea se puede calcular con el cociente de omega, es decir, 2πf dividido el desfasaje beta. De aquí se puede deducir matemáticamente que esa velocidad de propagación se calcula como 1 dividido la raíz cuadrada del producto de la inductancia por unidad de longitud por la capacitancia por unidad de longitud. De la misma manera, la longitud de onda depende de estos parámetros y como la longitud de onda es la distancia que recorre la onda en el tiempo de un periodo de un ciclo, podemos multiplicar la velocidad a que se propaga la onda por el tiempo que dura un ciclo y de allí calcular la longitud que desarrolla en ese ciclo. Por lo tanto, es la ecuación que teníamos antes de la velocidad de propagación multiplicado por t. Y esto, como t es la inversa de la frecuencia, finalmente podemos calcular la longitud de onda como 1 dividido la frecuencia por la raíz cuadrada de la inductancia por unidad de longitud y producto la capacitancia por unidad de longitud. La unidad en que surgirá lambda, si L está en henrios, C en faradios y F en hertz, será metro. A frecuencias bajas, las longitudes de onda serán grandes y a frecuencias más altas, como está dividiendo, la longitud de onda será más pequeña. Una longitud de una línea puede ser corta para una frecuencia y puede ser larga para otra. A 1000 Hz, la longitud de onda
lambda es del orden de los 300.000 metros. Por lo tanto, un tramo de 10 metros de línea es solamente una pequeña fracción de lambda, por lo cual esa línea es corta a la frecuencia de 1000 Hz. Pero la misma línea de 10 metros en 6 GHz será larga, ya que lambda será del orden de 5 centímetros y por lo tanto 10 metros equivalen a 200 longitudes de onda. Para relacionar la velocidad de propagación en las líneas es más común y cómodo utilizar el factor de velocidad, que relaciona la velocidad de propagación en esa línea de transmisión con la velocidad de propagación de la luz en el vacío, que es la constante universal c, de 300.000 km por segundo o equivalente a 300 millones de metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero también el factor de velocidad se puede calcular a partir de las constantes dieléctricas y permeabilidad magnética del material determinado de la línea, es decir, la permeabilidad magnética de sus conductores y la constante dieléctrica del aislante. Para distintos tipos de aislante tenemos en conductores o líneas de cobre, tenemos estos factores de velocidad resultantes. Obviamente calculando esto con el factor dieléctrico, la constante dieléctrica que corresponde. En el aire tenemos prácticamente un factor igual a, o cercano, muy cercano a 1. En hule, aislante de hule, 0,56 a 0,65. En el polietileno, uno de los más usados, 0,66. En el teflón 0,70. La espuma de teflón, o espuma de polietileno también, 0,82, lo que sería lo que llamamos foam. El pin de teflón, es decir, esas helicoides de plástico para tratar de mantener mayor cantidad de aire dentro de la línea, 0,81. O la espiral de teflón es lo mismo, 0,81. Es decir, cuanto más cantidad de aire o gas inerte tenga en su interior la línea como aislante, más se acercará a la velocidad de propagación de la luz, porque el factor de velocidad será más cercano a 1, pero nunca alcanzando la velocidad de la luz en la propagación. Comportamiento de la línea de transmisión con carga adaptada. Es el caso que nos interesa en la transmisión de señales y en general en la transmisión de energía, porque nos dará el máximo rendimiento. La distribución de la corriente y la tensión a lo largo de la línea con carga adaptada se determina con las fórmulas de tensión y de corriente, en la cual se ha hecho cero, se ha anulado, no aparece el factor, el término de tensión o corriente reflejadas. Para que efectivamente se dé la anulación de la tensión y la corriente reflejada, se debe haber encontrado un valor de impedancia que produzca ese efecto como resistencia de carga. Esa resistencia de carga, que puede ser, como habíamos visto antes, una resistencia pura de entrada de un receptor o una antena cuya resistencia equivalente de irradiación, parámetro que se conocerá más adelante, sea igual al valor de la impedancia característica. Cuando decimos el valor de la impedancia característica, no solamente nos referimos a la cantidad de ohms que tiene esa impedancia, sino que tiene que ser igual a su carácter, es decir, ser una resistencia pura. Así, una resistencia de 10 ohms podrá adaptar a una línea cuya impedancia característica sea también de 10 ohms. Pero una reactancia inductiva de 10 ohms equivalentes no adaptará a una impedancia característica o una línea de impedancia característica de 10 ohms. Eso es importante conocerlo. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo que buscamos en la línea es que efectivamente no haya una reflexión desde la carga hacia el transmisor. Solamente una resistencia pura o una antena que evacúe, que transforme toda la potencia eléctrica que le llega en electromagnética, será
lo que produzca que el flujo de potencia sea en una sola dirección, de la fuente a la carga. Pero si cargáramos aquí con una reactancia inductiva o capacitiva, el flujo de potencia llegará hasta esta carga, pero esa reactancia la devolverá en el ciclo siguiente. Por lo tanto, tendremos toda la potencia que llegó como reflejada. Es decir, no se trata solo del módulo de la impedancia de carga, sino también que sea una carga de resistencia real, o lo más cercano posible a pura, es decir, con la menor cantidad de componente imaginaria o reactancia posible. Luego tendremos las pérdidas en las líneas de transmisión, algo importante de analizar. Las pérdidas son la potencia que desde el transmisor no llega al receptor. Supongamos que salimos con una potencia de transmisión de 1 vatio, quisiéramos llegar al receptor con una potencia de 1 vatio. Sin embargo, es muy probable, sobre todo cuando la línea tiene una suficiente longitud, que gran cantidad de esa potencia se vaya perdiendo en la resistencia y la conductancia del aislante en forma de calor, por el efecto Joule, I cuadrado por R, en el caso de la resistencia en serie, y U cuadrado por G, en el caso de la conductancia. Ahora bien, esta potencia de pérdida en la línea no solamente dependerá de la resistencia y conductancia, sino de la frecuencia, porque estas dos varían con la frecuencia. Entonces, en primer lugar se analizan las pérdidas del conductor, donde se verá aquí, en lo que se explica, que fundamentalmente depende de la resistividad del conductor, del material de conductor, generalmente de cobre. Por lo tanto, son las pérdidas por efecto Joule que responden a la conocida fórmula I cuadrado por R, que es la cantidad que se genera en calor y escapa de la línea. Pero sucede que el conductor tiene lo que se llama el efecto piel, o está sometido al efecto piel, efecto skin o efecto pelicular, que ya se había explicado, corresponde a una vaciamiento, digamos, de la sección central de un conductor a medida que aumenta la frecuencia y por lo tanto los electrones que se desparraman o más bien se agrupan dentro de una corona circular en la periferia del conductor tienen una sección eficaz menor y por lo tanto aumenta la resistividad del conductor, porque si tenemos una sección menor tendremos una resistencia mayor. Las pérdidas en el dieléctrico. La diferencia de potencial aplicada al dieléctrico también causa pérdidas por efecto Joule. Cuanto aumenta la frecuencia, mayor será la agitación de las moléculas de ese material aislante, aumentará su temperatura y eso le dará más energía a los electrones de las bandas periféricas para que se conviertan en electrones libres y aumente la corriente de fuga del aislante. Por lo tanto, al aumentar la frecuencia, aumenta la agitación mecánica entre las moléculas, aumenta la temperatura y aumenta la corriente de fuga o conductancia. También existen pérdidas por radiación. Si la separación de los conductores de una línea es una fracción apreciable de una longitud de onda, un cuarto o medio, los campos electrostáticos y electromagnéticos hacen que la línea actúe como antena y transfiera energía a cualquier material conductor cercano. La cantidad de energía difundida depende del material dieléctrico, los espacios del conductor y la longitud de la línea. Pero las pérdidas por radiación se pueden reducir protegiendo adecuadamente el cable. Los cables coaxiales tienen menos pérdidas por radiación que las líneas de cables paralelos. Y si las líneas de cables paralelos tienen los conductores cercanos, también tienen poca radiación. Tenemos una pérdida por conexionado. Los acoplamientos en tramos de la línea provocan también una pérdida por las discontinuidades que producen cierta atenuación. También pudiendo provocar una pérdida por reflexión, es decir, una
pérdida por potencia reflejada. Luego tenemos las pérdidas por efecto corona. Estas son para líneas de muy alta tensión solamente y se deben a una pérdida de la aislación del aire mismo que rodea al conductor. Son importantes como efectos de ruido o generación de fuente de ruido porque son lo que escuchamos con una radio de AM cuando pasamos por debajo de una línea de alta tensión. En AM es mucho más notable y se debe a que la onda de una línea de alta tensión, si bien es de 50 ciclos, al tener estas pérdidas por efecto corona que se producen en los picos de esas ondas, producen ondas de forma particular, no senoidal, que tienen altos armónicos. Algunos de esos armónicos llegan a los órdenes de los 3 o 4 MHz y están, por supuesto, dentro de la banda de AM que va de 530 a 1630 kHz. No se escuchan ya en los efectos de estos ruidos en, por ejemplo, transmisión de FM. Entonces, si hacemos una consideración de las pérdidas en una línea de transmisión, sin duda, en condiciones normales, las mayores pérdidas y por ende mayor atenuación se deben a la resistencia del conductor y la conductancia del aislante. Por lo tanto, se deben elegir líneas de dimensiones físicas adecuadas que satisfagan el valor de pérdidas tolerables para el sistema de comunicaciones que estamos calculando o involucrado en nuestro diseño. Se debe tener en cuenta que a medida que aumenta la frecuencia de la señal aplicada, la rigidez dieléctrica del aislante disminuye y las pérdidas por efecto Joule del conductor aumentan, de modo que la tensión y las potencias máximas tolerables sean inversamente proporcionales a la frecuencia de trabajo. Esto quiere decir que si el aislante de la línea a tensión de frecuencia continua soporta 1 kV, a una frecuencia mayor, como la temperatura del aislante va a aumentar por los efectos de agitación de las moléculas del aislante que ya comentamos, la tensión máxima que puede soportar sin romperse, es decir, convertirse en conductor y rápidamente quemarse por el efecto Joule, en ese caso el aislante, va a ser menor. Entonces, si la línea a tensión continua soportaba entre su conductor 1 y conductor 2, o A y B, una tensión de 1000 voltios, probablemente a 100 MHz solo soporte una tensión de 250 voltios. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora del diseño y elección de la línea para nuestro sistema de comunicaciones. Generalmente, las tensiones y potencias que se utilizan en los sistemas de comunicaciones son de valores no tan altos y cualquier línea, aún aquellas de diámetros de 5 milímetros y con poco aislante, pueden soportarlas, pero siempre hay que verificarlo. Los fabricantes nos entregan fórmulas y tablas de los cables en las cuales el proyectista del sistema podrá verificar la atenuación de la línea por unidad de longitud y para distintas frecuencias, el valor de la impedancia característica, la máxima potencia tolerable a la entrada para distintas frecuencias, la máxima tensión tolerable a la entrada para distintas frecuencias, para evitar la ruptura del aislante, y también, no lo dice aquí, pero el factor de velocidad para poder calcular la longitud de onda a lo largo de ese mismo cable o línea. Esto es lo que se puede observar. Tablas, ejemplos de estos tipos se pueden observar al final del apunte. Aquí tenemos algunos valores típicos para viejas líneas de tipo apareado, una línea abierta de conductores de cobre espaciados 5 o 10 centímetros, tiene estos valores de impedancia característica, un factor de velocidad por ser aislante de aire casi cercano a la unidad, es decir, un poco menos de la velocidad de la luz, la velocidad de propagación, puede soportar una potencia máxima de 1000 vatios, y las atenuaciones en decibeles por cada 100 metros para frecuencias de 10 a 3000 MHz están de estos valores, desde 0,3 decibeles en 100 metros hasta 8,3 en esos mismos 100 metros. Y por ejemplo, una cinta de tipo de recepción de 150 ohms de impedancia característica tendrá un valor
de 0,77 como factor de velocidad, puede soportar una potencia de 100 vatios y las atenuaciones pueden ir de 2,1 a 62,9. Grandes variaciones. Esto es que menos de la mitad de la potencia ha caído en 100 metros de longitud, y esto es que ha caído casi 2 millones de veces la potencia a lo largo de esos mismos 100 metros para una frecuencia de 300 veces más grande que la anterior. Aquí tenemos una representación de la atenuación en una escala logarítmica y vemos cómo va creciendo exponencialmente la atenuación en decibeles. Es más interesante la impedancia característica en los cables coaxiales, que podemos calcularlos en función de su geometría con la relación entre el diámetro de conductor exterior y el diámetro de conductor interior. Volvamos un minuto a las líneas de conductores paralelos, donde también es posible y tenemos en las tablas las fórmulas para calcular en el caso de distintas geometrías de cable. En este caso, un par de cables dentro de un aislante, de una malla protectora o aislante, más bien que aislante, nos referimos a aislante de las ondas externas, que sería un blindaje de diámetro D. O bien conductores de cintas paralelas, como podríamos tener una plaqueta electrónica. Con estas fórmulas calcularíamos su impedancia característica. Y la típica ecuación para un único conductor con retorno por tierra, esta sería su fórmula para calcular la impedancia característica, y los dos conductores, la más común, dos conductores apareados idénticos, separados a una distancia de y con un diámetro de minúsculo. Tenemos aquí las fórmulas para calcular. Volviendo entonces a los conductores coaxiales, para ver los parámetros que los fabricantes pueden darnos en sus tablas, bueno, aquí tenemos, como decíamos, la fórmula para calcularlo, su impedancia característica, a valores de frecuencia ya elevados, donde sería calculable por raíz cuadrada de L0 sobre C0. Pero bien, aquí el fabricante nos da en forma de tabla para distintas denominaciones de cable, RG5, 6, 8, etc. En este caso llega hasta RG215 y tenemos también 316 y otros tipos, los cables de tipo Selflex, donde tenemos columnas del diámetro exterior del cable, la impedancia característica del cable, 51, 75, 52, 51, 75, 74, el factor de velocidad, o sea, la velocidad de propagación dividido la velocidad de la luz, y la atenuación también en decibeles cada 100 metros para 10 MHz, 50, 100, 200, 400, 1 GHz y 3 GHz. Aquí también, por ejemplo, podemos para el RG11 tomar el valor a 10 MHz, en 100 metros atenuará menos de la mitad de la potencia, pero ese mismo cable de 100 metros atenuará 54, que es más de 20.000 veces de atenuación de la potencia que ingresó en el extremo opuesto al de la carga. Si encontramos una línea más cercana a un valor de 3, puede ser más fácil de notar. Bueno, por ejemplo, este tiene el RG313, tiene 3,6, que es un poco más de la mitad de atenuación para 10 MHz, que era esta columna. Y tiene 88 para la columna de 3 GHz o 3000 MHz. Esto sería 10 a la 8, es decir, 100 millones de veces de atenuación. Es un cable de muy pequeñas dimensiones. Otro factor importante de observar en la tabla, que coincide con lo que se decía antes en la teoría, cuando se hablaba de que según las pérdidas que nuestro sistema de comunicaciones, es decir, nuestra línea de transmisión, deba soportar o pueda soportar, tendremos que elegir el tipo de línea y en función de eso principalmente las dimensiones. Decíamos recién, este cable RG303, que
a 10 MHz tiene una atenuación de 3,61 decibelios, un poco más de la mitad de la potencia, en 100 metros. Y tenemos aquí el RG221, que es un cable mucho más grande, tiene un diámetro de 30 milímetros, no de 4,3, y tiene mucho menos atenuación, 0,56. Lo mismo para la frecuencia más elevada, solo tiene 25 decibeles de atenuación, que es algo así como unas 500 veces, mientras que este tenía 100 millones de veces. ¿Por qué sucede esto? Bueno, simplemente porque, volviendo al gráfico del cable, si el cable coaxial tiene más diámetro, tendrá conductores con mayor superficie, tanto exterior como interior. Y además va a tener mayor espesor de la pared de aislante. Entonces, necesariamente un cable coaxial tiene que tener más diámetro para poder alojar más aislante y tener conductores con mayor superficie de cobre, entonces disminuirá. Al aumentar el aislante, la pérdida por conductancia. Y al aumentar los diámetros, las secciones de conductor, disminuirá la resistencia del conductor. Lo mismo podemos decir de un cable, por ejemplo, línea bifidal paralela. Cuanto más separados estén, más aislante habrá en el medio y entonces menos pérdidas por conductancia. Y cuanto más sección tengan los conductores, tendrán también menores pérdidas por conductor. Entonces, los cables deberán ser más gruesos y más distanciados cuanto más rendimiento o menores atenuaciones querramos que tenga esa línea. Hay que tener muy en cuenta que no conviene nunca irse más allá del diámetro que realmente necesitamos en función de las pérdidas, porque es muy simple la instalación de un cable de 4,3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, porque es un cable flexible, no así un cable de 3 centímetros de diámetro. Los cables tipo Selflex son cables de una calidad superior, tienen no malla de alambre, sino son los que tenían cubierta continua corrugada. Son todos de 50 ohms porque son especialmente para alimentar antenas que tienen esa impedancia característica y tienen bajas atenuaciones. También podemos encontrar la tabla de los cables de par trenzado sin blindar en este caso, o UTP, que son los que corresponden a las normas ANSI, TIA, EIA 568A y también podría ser la 568B. La tabla 1 va a dar diferentes tipos de cables que se denominan por categoría. La categoría 3, que es para uso de telefonía IP, la categoría 5, la categoría 5E y la categoría 6 Plus, y hay categorías superiores como la 7, que permiten velocidades mayores. ¿Qué cambia de una categoría a la otra? Cambia la velocidad digital binaria, es decir, los megabits por segundo, que pueden alcanzarse hasta una distancia de 100 metros. Con la categoría 3 no puede alcanzarse más de unos 10 megabits por segundo. No es recomendable utilizarlo para más de esa velocidad. La categoría 5 alcanza una velocidad de 100 megabits por segundo. La categoría 5E lo hace con menor atenuación aún. Y la categoría 6 y la 6 Plus es la que se utiliza para conexiones entre computadoras hasta 100 metros de hasta 1000 megabits por segundo, es decir, 1 gigabit por segundo. Estos son también valores de los cables de UTP y se refiere a las pérdidas NEXT, que son el Near End Crosstalk de atenuación. Es decir, la atenuación por diafonía. Recordemos lo aprendido en ruido, que NEXT era un atributo, un parámetro de la diafonía. En este caso, la diafonía por extremo cercano, es decir, lo que se induce del lado de la fuente de señal en un par vecino al que se está aplicando la señal. Es notable que los cables que trabajan a más velocidades, por ejemplo 250 MHz de frecuencia, y eso nos dará mayor velocidad binaria,
tiene una atenuación de 38. Mientras que a una frecuencia de 1 MHz tiene una atenuación de 74. Es decir, esto es más o menos unas 20 millones de veces. ¿Qué es este 20 millones de veces? Imaginemos que tenemos un par que está conectado al transmisor y al receptor. Y tenemos un par vecino a este, al lado de este, dentro del cable UTP. Recuerden el cable UTP, 8 conductores reunidos en 4 pares. Supongamos que este es el par número 1. Al lado, en el par número 2, que está vecino a este, estaríamos midiendo aquí en este lugar, es decir, en el par siguiente, en la zona del transmisor, estaríamos midiendo en ese par cuánto se induce de este transmisor. Y luego calcularíamos qué fracción. Bueno, esa fracción de potencia es aproximadamente, en este caso, 40 millones de veces más chico que la potencia que ingresa el transmisor en el par que le corresponde. Pero a medida que aumenta la frecuencia del transmisor, aumentará la inducción. Entonces, ya a 250 MHz, esas 40 millones de veces que atenuaba a la frecuencia de 1 MHz, ahora se convierte en una atenuación de 38 decibeles, que es equivalente a algo menos de 40.000 veces. Esa es la razón por la que a medida que aumenta la frecuencia, se hace menos posible para los otros cables alcanzar estas altas velocidades. El cable de categoría 5 y 5E solo se mide hasta su valor de uso, que es 100 MHz, pero el cable de 6 Plus se mide hasta 250, porque con una modulación que se hace a esta frecuencia se alcanza, multiplicando por 4, la velocidad de 1 gigabit por segundo.